¿Qué estamos buscando? ¿Es Dios a quien estamos buscando o es algo de Dios lo que buscamos? En el momento que estamos buscando casa, compañía, provisión o trabajo, o el sanar, estamos buscando erradamente. Hasta que tenemos a Dios, no tenemos nada. Pero en el momento en que tenemos a Dios, tenemos todo en el mundo. Buscar provisión, salud o compañía es espiritualmente una imposibilidad, porque espiritualmente no hay tal cosa. Espiritualmente, solo hay Dios. Pero alcanzando a Dios, alcanzamos todo lo que Dios es, eso es, Dios se hace presente como toda forma. No busquemos las formas de Dios, sino busquemos la totalidad de Dios, y buscando la totalidad de Dios, tendremos todas las formas necesarias para nuestro propio desarrollo. Nada es más importante que este punto. ¿Estamos buscando la comprensión de Dios, o estamos tratando de alcanzar a Dios con el objeto de obtener algo a través de Dios? Cuando emprendemos cualquier estudio espiritual, casi siempre en un principio buscamos algún bien para nosotros mismos. Puede ser una sanación, física, mental, moral, financiera, o puede ser paz mental. Pero lo que sea, es una regla, lo estamos buscando para nosotros mismos. Prontamente, sin embargo, descubrimos que en cuanto la luz del espíritu nos toca, es de beneficio no solamente a nosotros mismos sino al mundo. La persona que está estudiando o practicando la presencia de Dios pronto no tiene problemas, ni necesidades ni deseos. En todo momento Dios está trabajando su vida como nuestra vida. Dios es vida individual. Dios está trabajando su vida en lo que parece ser la forma de nuestras vidas. Dios está trabajando su vida como nuestra consciencia individual. Dios está trabajando su plan en nosotros y a través de nosotros. En este conocimiento nos relajamos y nos convertimos en espectadores. Ya no es nuestra vida, es la vida de Dios desarrollándose individualmente. Dios surge en la tierra como tú y yo individualmente, y al hacernos a un lado, comenzamos a ver a Dios brillando a través de todo y de todos. Experimentamos la armonía en nosotros en proporción al grado de entendimiento que tengamos de que nuestra vida es la vida de Dios. Es solamente tu vida o mi vida cuando la aferramos o intentamos manipularla o hacer algo con ella. Mejor debemos convertirnos en espectadores de Dios manifestándose plenamente en la tierra, Dios encarnado en la tierra, Dios en verdad está viviendo en esta tierra como tú y como yo. Cuando deseamos más que nada una experiencia de Dios, el cielo mismo se abre y se derrama por sí mismo a nuestros pies en la forma de todo tipo de bien. Permanezcamos expectantes a la experiencia de Cristo, una experiencia de Dios, expectantes de algún tipo de impulso sentido desde dentro. Esa es la demostración que estamos buscando. Deshacernos de alguna enfermedad y demostrar empleo o compañía, no tiene nada que ver con una enseñanza espiritual. En una enseñanza espiritual, nuestro deseo es puramente que podamos conocer a Dios como quien sabe acertadamente que la vida es eterna. Cuando tenemos vida eterna, tenemos todo, porque la vida eterna incluye salud, armonía, plenitud, vitalidad, juventud y abundancia. Sería una imposibilidad encontrarnos a nosotros mismos en la presencia de Dios y no encontrar nada de su naturaleza armoniosa en nuestra experiencia, porque he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. ¿Cómo podemos tener la presencia de este yo uno, la presencia de ese Dios, y no tener vida y no tenerla más abundante? Pero buscar en personas, lugares o condiciones, sería como buscar fuera del reino de Dios. De esa manera caemos en dificultades. Muchos han sido destruidos por las mismas cosas a las que se han dedicado a buscar en sus vidas, pero nunca nadie ha sido destruido por buscar y encontrar a Dios. Buscar a Dios te lleva a la realización, a la experiencia real de Dios. El maestro bien sabía que en esa experiencia tenemos todo cuando dijo, tu Padre en el cielo sabe de todas estas cosas que necesitas. Pues es el placer del Padre darte el reino. Para comprender el verdadero significado de la declaración del Maestro, debemos entender la naturaleza de Dios. Probablemente todos nosotros hemos sido enseñados desde la infancia que hay un Dios, pero pocos de nosotros sabemos de qué Dios se trata. Si pudiéramos poner a un lado libros, incluyendo la Biblia, y vivir con solo una pregunta en la mente, ¿qué es Dios? Meditando día y noche en esta pregunta, finalmente, Dios mismo pudiera revelar la respuesta. Tendríamos que hacer esto, no obstante, con una mente completamente libre de todo concepto de Dios y comenzar como si estuviera totalmente solo con Dios.
No aceptaríamos la opinión de nadie más, la experiencia de nadie más, o el punto de vista de nadie más. Tendríamos nuestra propia experiencia con Dios. Si pudiéramos hacer eso, tarde o temprano encontraríamos que Dios se nos revelaría a sí mismo en términos infalibles de manera que nunca más tuviéramos dudas de lo que es Dios o de cómo orar. Ha habido y existen hombres que han conocido a Dios cara a cara. Podemos estar seguros de la legitimidad de su conocimiento por el resultado de sus enseñanzas. Juan fue uno de ellos, y para Juan, la naturaleza de Dios era amor. Podemos tomar la palabra amor y ver si podemos llegar a algún entendimiento de lo que la palabra significa, y cómo puede operar aún en nuestro nivel de comprensión. Por ejemplo, si estuviéramos completa y exclusivamente controlados por amor, ¿cuál sería la relación con nuestro niño y cuál sería nuestra conducta hacia ese niño? ¿Podríamos encontrar en ese amor algún rasgo de un deseo que hiera o le cause algún sufrimiento? ¿Encontraríamos en nuestra conciencia cualquier deseo de castigo o venganza? ¿Encontraríamos en nuestra conciencia cualquier deseo de ponerlo en prisión como un castigo por sus pecados, o apresarlo en un cuerpo enfermo o una mente enferma? ¿Encontraríamos en nuestro interior una sola señal de un deseo de castigo o venganza? No, en el amor hay corrección o disciplina, pero no hay castigo. No se retiene el bien. Al vivir en esta verdad, habremos ganado un concepto de Dios totalmente nuevo y comenzaríamos a comprender el secreto del vivir espiritual. En tanto nos mantengamos aferrados a un Dios que nos puede dar cualquier cosa, incluido el bien, no habremos llegado a un verdadero entendimiento de la verdadera naturaleza de Dios. Dios no tiene nada que darnos. Todo lo que Dios es, nosotros ya lo somos. Todo lo que Dios tiene, es nuestro. Podemos llegar a esta experiencia soltando el temor de lo que tendremos o no el día de mañana. Si alguna noche nos podemos sentar y ver a través de la ventana, percibir la oscuridad, observar el movimiento de las estrellas y de la luna, y si podemos pasar así toda la noche hasta que aparezcan las primeras luces de la mañana, y después con la llegada del día, cuando la luna y las estrellas se vayan y en su lugar aparezca el sol, nos podríamos preguntar qué parte hemos jugado en todo esto. Si podemos observar árboles o flores y cuando están floreciendo, nuevamente preguntarnos qué parte hemos jugado en esto, cómo es que hemos merecido o cómo hemos ganado esto, pronto encontraríamos la respuesta, y es que Dios trajo todas estas glorias a nosotros sin preguntar por el mérito o no mérito. Dios es inteligencia infinita, sabiduría infinita y conocimiento infinito. No existe la necesidad de decir nada a Dios o de pedirle nada a Dios, excepto, tal vez, para más luz, más entendimiento, más visión. Es la función de Dios el gobernar su creación, mantenerla y sostenerla y todo esto lo hace sin la ayuda del hombre. Dios no necesita de la asistencia del hombre. Dios no requiere de ninguna sugerencia o ningún consejo humano. Nosotros estamos gobernados por Dios tan solo en la proporción en la que entendamos esto y deleguemos a Dios nuestro cuidado. Cualquier intento de decirle a Dios cuál es nuestra necesidad, indica falta de confianza y carencia de entendimiento de la naturaleza de Dios y actúa como una barrera, alejándonos de nuestras bendiciones que son legítimamente nuestras como herederos de Dios, coherederos con Cristo en Dios. Conocerlo acertadamente es conocer la vida eterna. Conocerlo inadecuadamente es poner un sentimiento de separación entre nosotros y aquello que realmente es nuestra vida y la continuidad y armonía en nuestro ser. Debemos entender la naturaleza de Dios como plenitud. Eso excluye la posibilidad de pensar en Dios como alguno de quien vamos a conseguir algo. Dios es plenitud. Dios es plenitud por sí mismo, como el sol, brillando y derramando su calor y luz, su propia plenitud como el sol. No oramos al sol para que nos envíe más luz o que nos envíe más calor. Si vamos a pronunciar cualquier tipo de oración por respeto al sol, nuestra oración debería ser una comprensión interna de que el sol está brillando, el sol es calor, el sol es luz. Así es con Dios. Nunca debemos pensar acerca de Dios como de alguno de quien esperamos algún bien. Jamás debemos pensar de Dios como de aquel que puede traer paz a la tierra. No existe tal Dios. El único Dios que existe, es un Dios que es vida eterna. Dios no nos da vida hoy o mañana y luego retiene la vida cuando somos 120. Dios es vida eterna, y nuestra oración es la realización de esa verdad. Dios es plenitud. Si no nos estamos beneficiando de la gracia de Dios, eso no tiene nada que ver con Dios, sino con que nos hayamos apartado nosotros mismos, al menos en creencia, de la gracia de Dios.
El espíritu no está relacionado con la escena humana. Un Dios espiritual no puede ser traído a un concepto material de vida. Elevémonos por sobre el concepto material de vida en Dios. Buscar a Dios sin un propósito es la finalidad de la realización espiritual. Para lograr esa comprensión, debemos llegar a ese lugar en la conciencia donde todo nuestro corazón y alma anhelen a Dios en sí en lugar de cualquier bien, armonía, salud o paz que pueda llegar a nosotros. En ese estado de autoentrega podemos decir, no busco nada más que a ti. Yo debo conocerte como a alguien de quien conozco acertadamente que la vida es eterna. Permite que viva, me mueva y tenga mi ser en ti, contigo, y yo pueda aceptar cualquier cosa que venga. ¿Qué diferencia puede haber si tengo o no tengo cuerpo, si estoy sano o enfermo? En vuestra presencia está la plenitud de la vida. Cuando la conciencia alcanza tal lugar de devoción, donde Dios es Dios para nosotros, solo por el bien de Dios, es cuando hemos alcanzado la senda infinita de vida. En la senda infinita de vida, la vida no conoce limitación de ningún tipo. No hay ninguna preocupación por si somos ricos o pobres, enfermos o sanos. Nuestro único objetivo en la vida es conocerlo acertadamente, estar cara a cara con Dios, ser capaz de refugiarme conscientemente en Dios. Esta es la alegría más grande jamás conocida por el hombre, a pesar de los millones que haya adquirido, a pesar de los muchos honores que le hayan conferido. Ninguna de estas condiciones iguala la alegría, la paz y la infinita y eterna armonía experimentada por la persona que conoce a Dios. Ahora, hay una total indiferencia por los efectos externos, los cuales son el resultado de la práctica de la presencia. Todo el corazón, la mente y el alma están centrados en la comprensión de la presencia para que podamos llegar al punto, dentro de nosotros mismos, donde el Espíritu de Dios esté en nosotros, y experimentemos la alegría interna que es la presencia. Sentimos el pulso del Espíritu en nuestros dedos. Todo nuestro ser y nuestro cuerpo entero, están vivos y alertas ante Él. Conocer a Dios cara a cara es el final del camino. No hay nada más que desear. Al llegar a este punto, sabemos exactamente lo que quiso decir Pablo, yo vivo, no yo, sino el Cristo en mí. Es como si estuviéramos buscando sobre nuestro hombro y observando al Cristo trabajar en nosotros, a través de nosotros y como nosotros. Va delante de nosotros. Si la provisión es requerida, Él la provee. Si un hogar se necesita, Él lo provee. Si es transporte lo que necesitamos, Él lo provee. No tenemos que pensar en estas cosas. Todo lo que tenemos que hacer es continuar nuestra vida en contemplación, y entonces nos daremos cuenta que en nuestro negocio, profesión, o actividad artística, tendremos más discernimiento, más habilidad, más salud, inspiración, alegría y más remuneración. No obstante, no estaremos orando para lograr estos resultados. Fluirán tal como el sol sale en la mañana o se oculta en la noche sin ningún esfuerzo consciente de parte de nadie. Todo lo que es necesario es esperar, tan solo esperar lo suficiente y el sol se levantará mañana en la mañana y volverá a esconderse por la tarde. No tendremos que hacer nada excepto contemplarlo, observarlo y mirarlo. No tuvimos que orar a Dios para eso, y no tenemos que saber la verdad al respecto. De igual forma es para con nosotros. Aprendemos a no tratar de manipular nuestras vidas con la mente, esperando que al afirmar alguna verdad algún bien será traído a nuestra experiencia. La vida se vuelve un gozo completo, porque así como al movimiento del sol, de la luna o las estrellas no le interesan nuestras necesidades, de igual forma nosotros no debemos sentir carga alguna de responsabilidad por nuestro suministro o nuestra salud. Todas estas cosas son asuntos de la gracia de Dios. Nuestra única responsabilidad es que el Espíritu de Dios habite en nosotros. En algún momento, debemos iniciar la transición de ser hombres, cuyo aliento solo está al nivel de sus fosas nasales, sin tener la capacidad de complacer a Dios y sin estar bajo la ley de Dios, a ser el Hijo de Dios. Desde ese punto de vista no podemos fallar. Es tan solo una cuestión de devoción. No podemos usar a Dios, pero podemos producir nosotros mismos a Dios y dejar que Dios nos use. Podemos contemplar las cosas de Dios y meditar sobre lo espiritual, invisible y lo no visto, hasta que verdaderamente sintamos que el Espíritu y la presencia de Dios en nuestro interior. Un contacto ocasional con Dios, como el proverbial grano de verdad, hará maravillas.
Pero no podemos esperar una completa y perfecta existencia espiritual simplemente porque de vez en cuando nos acordamos de voltear a Dios, o dedicar pocas horas al estudio de libros espirituales. Requiere oración sin cesar para hacer de la vida una experiencia continua del bien. Así descubrimos que Dios, que es la mente que todo lo sabe, la divina omnipresencia, la divina omnipotencia y omnisciencia, siempre va delante de nosotros para proveernos de las cosas necesarias para nuestra experiencia. Esa es la razón por la que nunca debemos de decirle lo que necesitamos. No debemos decirle que necesitamos dinero, un hogar, compañía, libertad, comida o vestido. Nunca tenemos que decirle a Dios nada acerca de nuestras necesidades. Dios es la inteligencia infinita del universo, aquella que lo formó, aquella que lo mantiene y sostiene sin el consejo humano. Si Dios puede hacer esto por el universo, confiemos nuestro ser individual y nuestro cuerpo a esa misma presencia y poder. Vayamos a Dios por la alegría de experimentar a Dios y veamos lo que Dios hace. Podemos empezar este momento dando un paso importante hacia adelante, soltar los deseos. Debemos abandonar el deseo de cualquier forma de bien. De hoy en adelante, solo hay un deseo que nos permitiremos, y será el deseo de experimentar a Dios. Debemos demostrar a Dios, no a personas, o cosas o condiciones. Esto es en verdad el principio cardinal de la senda infinita. La senda infinita enseña que tenemos el derecho a demostrar al Espíritu de Dios, el derecho a demostrar la realización de Dios. Pero no tenemos el derecho de demostrar a ninguna persona, lugar o cosa. Debemos estar muy ciertos de que buscando la realización de la gracia de Dios, estaremos buscando tan solo estar en el Espíritu de Dios. Donde existe el Espíritu del Señor, hay libertad fuera de toda limitación, toda discordia y toda desarmonía. Nuestra demostración debe ser la realización de Dios, la demostración de Dios, la consciencia de la presencia de Dios. Comprensión es demostración. Es la comprensión de la actividad de Dios en consciencia lo que hace que todo el bien espiritual aparezca. Es la comprensión de la gracia de Dios como nuestra suficiencia lo que manifiesta la demostración. El darse cuenta de cualquier verdad espiritual trae la manifestación como efecto. Decir solamente, Él perfeccionará aquello que me concierne, no hará nada por nosotros, pero la comprensión de esta verdad instantáneamente se hace efectiva en nuestra experiencia. Comprender es demostración, pero debe ser una comprensión del reino de Dios, comprensión de la actividad de Dios, comprensión del Espíritu de Dios, comprensión de Dios como un solo poder, comprensión de Dios como una sustancia, comprensión de Dios como causa única, comprensión de Dios como todo en todo. El entendimiento de Dios es demostración. Si conocemos la verdad escrita, y si entendemos que la voluntad de Dios es amor, que la voluntad de Dios es vida eterna, si sabemos que la voluntad de Dios es que experimentemos su inmortalidad, lo infinito de su ser, no nos preocuparemos de decir a Dios acerca de nuestras necesidades. Todo lo que hacemos es vivir en el constante intento de alcanzar a Dios más y más, tener una comprensión cada vez más profunda de Dios, de ese Dios que es nuestro propio ser. Hacer el contacto con el Cristo, sin otro propósito que el de experimentarlo, es la forma más alta de demostración que existe en la tierra.